Estamos estudiando el Salmo número 16 y hemos comenzado con el versículo 1 y 2. Y hoy, a partir de este momento, el salmista David comienza ya no a hablar en primera persona, que él habla, sino que aquí habla como si fuese la boca de Dios. Y en el versículo 3 dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Obviamente, estas palabras, cuando dice es toda mi complacencia, es que están dichas en primera persona, en este caso sería de parte de Dios, que Dios estaría hablando en primera persona y que se refiere a los santos que están en la tierra. ¿Quiénes son los santos que están en la tierra? No son los santos de la cultura que nos trae la Iglesia Católica, no. Está hablando de aquellos que son santificados. La palabra santo habla de aquel que vive en santidad, y aquel que vive en santidad o llamado a vivir en santidad es aquel que vive llamado a apartarse del mundo, a apartarse del pecado y del mundo. Recordemos que la palabra iglesia viene de eclesía, que significa asamblea, pero específicamente, más específicamente, significa la asamblea de aquellos que fueron llamados fuera. Evidentemente, tanto en el hebreo antiguo que fue escrito este salmo, como la palabra eclesía, que es en el griego antiguo, nos habla de un grupo de personas que fueron llamados a vivir aparte, más allá. No significa apartado físicamente, porque el Señor dijo que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo, dice la Biblia. O sea, no habla de vivir en la cumbre de una montaña, en una isla apartada. Habla de vivir apartado del sistema de este mundo. Esos son los santos. Y obviamente no se refiere a los santos que están en el cielo, porque dice a los santos que están en la tierra. O sea, que el Señor está diciendo, para mis hijos que viven por mí y para mí, para ellos que están en esta tierra, dice, y para los íntegros es toda mi complacencia. ¿Qué significa? Que Dios se complace. Él se siente complacido por la vida de sus santos. De hecho, hay un versículo que dice, para que nos demos cuenta, dice, hermosa es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Nosotros que lo vemos en forma natural, sobre todo cuando es un ser querido, lo vemos como algo trágico, la muerte, que tiene su parte trágica, porque estamos hablando de perder una vida, de perder un ser querido. Pero más allá de eso, si lo vemos desde la óptica de Dios, significa que deja de estar en esta tierra para estar en la presencia de Dios. Hermosa es ante los ojos del Señor la muerte de sus santos. Deja ya de luchar contra el pecado, deja ya de luchar contra esta naturaleza para ya vivir en el cuerpo celestial reservado por Dios, en la presencia del Señor. Por eso dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dios se complace
¿Qué significa complacer? Tener placer. Precisamente es el placer, un verdadero placer. Es algo placentero. Yo sé que puede ser redundante, pero a medida que vamos hablando y desarrollando la palabra, vamos entendiendo más profundamente el significado. Complacer, tener placer en que sea algo placentero. El corazón de los íntegros es placentero a los ojos de Dios. La vida de los santos en esta tierra es placentero. Quiere decir que le agrada. Le agrada. Yo no sé si alguna vez te has puesto a pensar. Yo lo he hecho y le he dicho, Señor, ¿cómo quiero agradarte? No tengo nada con que agradarte. No tengo un talento, un don. Personalmente yo siempre me sentí, no digo frustrado, pero sí, como que me hubiese gustado tener el don de la música y de cantar y con eso poder adorar al Señor. Porque un buen adorador que le adora en espíritu y en verdad, eso agrada a Dios. Y yo, lamentablemente, dentro de lo que Dios dispuso que yo tenga en mi vida, no estaba precisamente eso. Pero ¿saben? Una de las cosas que Dios me dio fue predicar el Evangelio, enseñar su palabra. Y hace unos años, cuando yo en mi corazón, mientras yo en mi corazón estaba quejándome porque precisamente no había tenido ese don para alabarle al Señor, poniéndome triste, el Espíritu Santo me habló y me dijo, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. No hizo otra cosa que el Espíritu Santo que traerme a luz algo que Él ya había dejado escrito en la palabra. Y me di cuenta que por la disposición de mi corazón de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, eso agradaba a Dios. Años después, un día le decía, Señor, quiero agradarte. Y el Espíritu Santo me dijo, tu fe me agrada. Claro, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya tenemos cosas, elementos con los cuales, por lo menos te he contado, te he abierto mi corazón, lo que el Espíritu Santo en 2 oportunidades me ha mostrado a mí, con lo cual le agrado al Señor. Y seguramente hay cosas en ti con las cuales tú agradas al Señor, lo complaces, la integridad, el buscar vivir con integridad, eso complace al Señor. No necesitamos hacer grandes esfuerzos, no necesitamos lacerarnos, no necesitamos caminar grandes distancias ni subir de rodillas, no necesitamos cosas así, no necesitamos dar grandes fortunas, no necesitamos otra cosa que buscar vivir con integridad delante del Señor. Sencillamente tener un corazón. Y ese tipo de corazón agrada al Señor. Y después de ver cómo a Dios le complacen actitudes de su pueblo, cambia el Señor radicalmente
lo que dice, y en el versículo 4 dice lo siguiente: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Primero habla bien de aquellos que buscan servirle, pero ahora habla de aquellos que con diligencia sirven a otro Dios. No habla que por error o por equivocación, por confusión, no. Habla aquellos que con diligencia buscan a otro Dios que no sea el Señor. La Biblia dice que por cuanto no quisieron creer a la verdad, Dios permitió que un espíritu de error o que crean en cualquier otra mentira. Básicamente dice eso. Eso nos muestra dos cosas. Primero, que el creer en el Señor es un acto de decisión. Yo me decido a creer. No es como muchos dicen para justificarse, es que yo no nací con la fe que tú naciste. Es mentira. Es que, primero, como hemos visto en otros salmos, el Señor puso su testimonio en los corazones acerca de lo que Él es. Porque los cielos cuentan la gloria de sus manos y las maravillas de sus dedos. Y aparte Dios puso eternidad en los corazones, o sea que fue dando testimonio de su existencia. Y por otro lado también tenemos la palabra, la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, aquel que no quiere creer en Dios, no es que puede aducir, es que yo no nací con esa fe. Mentira. Te has decidido creer en otra cosa y no creer en el Señor. Aquellos dicen, pero yo soy ateo. Permíteme que te diga algo. El ateísmo no viene en el ADN. O cualquier otra creencia no viene en el ADN. Es una elección que cada uno hace. El creer es una elección. Cuando me predicaron el Evangelio, el Espíritu Santo dio testimonio en mi espíritu y yo decidí por el mensaje de Cristo. Decidí. La vida es una decisión. Dios no obliga a nadie. Nos dio la libre capacidad de decisión. Por eso el Señor dice que a aquellos que sirven a otro Dios, cuando habla de otro Dios, no es porque hay otro Dios, es porque estamos hablando del diablo. Aquellos que quieren servir al diablo, dice, se multiplicarán los dolores. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios que habla de juicios. Si leemos en la Biblia, leemos en el profeta Daniel, leemos en el Apocalipsis, va a haber juicios. Si leemos, hubo juicios diversos, desde el juicio de que cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, el juicio del diluvio universal y otros más. Y aquí habla sobre que Dios habla de que sobre aquellos que desecharon la verdad y se abrazaron a cualquier otra mentira, se multiplicarán los dolores. No es algo que yo lo digo, lo dice el Señor. Por lo tanto, dice, no
ofreceré yo sus libaciones de sangre. Está hablando de los sacrificios. Libaciones de sangre eran sacrificios que se hacían a otros dioses. Y dice también el Señor, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jesucristo dijo, aquel que me confiese aquí en la tierra delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y aquel que me niegue aquí, yo lo negaré delante de mi Padre. Fíjate qué importante es nuestra relación con Dios. Fíjate qué importante es tomarnos en serio a Dios. No sea cosa que nosotros lo neguemos con nuestros labios o le neguemos con nuestros hechos, porque muchas veces los hechos no concuerdan con los dichos de nuestra boca. Y lo importante es que los hechos concuerden con los dichos de nuestra boca. Y cuando negamos al Señor, ten por cierto y ten por seguro que en el momento necesario Él te negará delante de Dios. Sea porque voluntariamente te decidiste a negarlo o porque tienes una vida que en verdad niega la obra de Jesucristo en ti, Él te negará. Pero cuando tenemos una vida que agrada a Dios, una vida que da testimonio de Dios, una vida que la vida predique más fuerte que 1000 palabras, cuando verdaderamente tenemos esa vida delante del Señor, Él tomará nuestros nombres y dará testimonio de nuestras vidas delante del trono de Dios, para la gloria de Dios Padre.